Buenos días, mi nombre es Juan Ramón Chávez Morales, soy estudiante del Instituto Tecnológico de Tijuana, la carrera de Ingeniería Industrial en su modalidad a distancia. En esta ocasión presentamos un video acerca de la unidad 2, que es de correlación y regresión para la materia de Estadística Inferencial 2, impartida por el ingeniero Juan Morales. Como primer punto, vamos a tratar el tema de correlación y regresión. Definiciones. Existe una correlación entre dos variables cuando los valores de una de ellas están relacionados de alguna manera con los valores de la otra. El coeficiente de correlación lineal R mide la fuerza de la relación lineal entre los valores cuantitativos pareados X y Y en una muestra. El coeficiente de correlación lineal también se conoce como coeficiente de correlación producto-momento de Pearson, en honor de Carl Pearson, quien lo desarrolló originalmente. Propiedades del coeficiente de correlación lineal R. Número 1. El valor de R está siempre entre menos 1 y 1, es decir, menos 1 menor o igual R menor o igual 1. Número 2. El valor de R no cambia si todos los valores de cualquiera de las variables se convierten a una escala diferente. Número 3. El valor de R no se ve afectado por la elección de X o Y. Intercambie todos los valores X y Y y el valor R no sufrirá cambios. Número 4. El valor de R mide la fuerza de una relación lineal. No está diseñada para medir la fuerza de una relación que no sea lineal. Número 5. El valor de R es muy sensible a los valores atípicos, en el sentido de que un solo valor atípico puede afectar su valor de manera drástica. Errores comunes en la correlación. Un error común es concluir que la correlación implica causalidad. 2. Otro error proviene de los datos basados en promedios. Los promedios eliminan la variación individual y pueden inflar el coeficiente de correlación. Y número 3. Un tercer error implica la propiedad de linealidad. Si no hay una correlación lineal, podría existir una correlación no lineal. Para reforzar el tema vamos a ver el siguiente ejemplo. Si a continuación se presentan las mediciones de tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y las puntuaciones de coeficiente intelectual de Wechsler de un grupo de sujetos según datos de Stabley en Brain Size, Head Size and Intelligence Quantic Monozygotic Twins de Tramo Neurology. La pregunta que se nos plantea: ¿hay una evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación de coeficiente intelectual? Y número 2, parece que las personas con cerebros más grandes son más inteligentes. Se nos proporciona una tabla con los datos donde viene el tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y el coeficiente intelectual. Para resolver este ejercicio vamos a utilizar nuestro programa Minitab. Aquí previamente ya tenemos los 10 datos y vamos a utilizar, vamos aquí a la parte de estadísticas, estadística básica, y vamos a seleccionar correlación. Como lo comentaba en el archivo, no influye el dato que elijamos primero. Vamos a elegir los dos. Podemos ver aquí las cuestiones de gráfica. Dice estadísticos que se mostraron, la correlación intervalos, presentación de gráfica inferior izquierdo, aceptar. En opciones nos da como vamos a seleccionar el método de Pearson. Como el problema no nos está planteando un nivel de significancia o un nivel de confianza, el mismo sistema por default siempre nos va a dar un nivel de confianza de 95% o 0.95, que es como la medida habitual. Le damos a aceptar y nuevamente en aceptar. Aquí nos muestra una gráfica de matriz
donde nos señala los puntos, la dispersión de puntos. Podemos seleccionar cada uno de los puntos, el tamaño del cerebro, su coeficiente intelectual. Nos dice que R es igual a 0.79 y va un índice de coeficiente de menos 0.508 a 0.727. Nos muestra el tamaño de la muestra, que es de 10, y la correlación en el coeficiente intelectual es de 0.079. Nuevamente vamos aquí, correlación, opciones, Pearson. Vamos a seleccionar aquí correlaciones y valor de P. Vamos a aceptar. Y nos muestra aquí el valor de P de 0.620. Aquí si estuviéramos planteando lo que es la hipótesis nula, donde P o R tendría que ser igual a 0, nuestra hipótesis alternativa sería P igual a diferente de 0. Como el valor en una correlación que va de menos 1 a 1 pasando por el 0, esto nos indica si el valor está muy cercano a 0, nos sugiere que hay una correlación directa. Si el valor está inclinado hacia menos 1, nos indica que hay una correlación negativa, y si el valor está más cercano a 1, nos indica que hay una correlación positiva. La correlación positiva nos menciona que si el valor de X aumenta, el valor de Y aumenta también. Y la correlación negativa nos indica que si una aumenta, la otra tiende a disminuir. Para mostrarlo de una manera más gráfica, nos vamos a ir aquí en la parte de gráficas, gráfica de dispersión. Vamos a seleccionar con regresión y aceptar. Podemos tomar aquí el valor de Y, sería como la variable dependiente. Seleccionamos el coeficiente intelectual y en la variable X el tamaño del cerebro y le damos a aceptar. Nos muestra una gráfica nuevamente donde podemos ver la dispersión de datos, el valor de cada uno de ellos y su distribución dentro del plano. ¿Qué nos indica esto? Como lo vimos anteriormente, siendo el valor de P muy cercano a 1, esto no nos da la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, ni tampoco nos da la evidencia suficiente para aceptar la hipótesis alternativa. Esto quiere decir que no tenemos una evidencia para asegurar que el tamaño del cerebro tiene correlación directa con el coeficiente intelectual. Retomando las preguntas, ¿hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación? Derivado de los datos, en este instante no tenemos la evidencia suficiente para aceptar ninguna de las dos hipótesis y descartamos que las personas con cerebro más grandes sean más inteligentes. Quizá en una muestra más grande pudiéramos ya tener evidencia suficiente para poder asegurar esta hipótesis. Pasamos a nuestro siguiente ejemplo, un ejercicio de calentamiento global.
La preocupación por el calentamiento global ha conducido a la realización de estudios de la relación entre la temperatura global y la concentración del dióxido de carbono, CO2. A continuación se presentan las concentraciones en partes por millón de CO2 y las temperaturas en grados centígrados para diferentes años, según datos de Air Policy Institute. Existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración de CO2. Nuevamente se nos proporcionan una muestra de 10 datos con los niveles de CO2 y las temperaturas. Vamos a nuestro programa de Minitab. Vamos a cerrar esto. Aquí ya tenemos vaciados nuestros 10 datos. Y nuevamente vamos a utilizar, vamos aquí a la parte de estadística, estadística básica, tomamos correlación, vamos a correr esto. Recordemos que no tiene ninguna injerencia el tomar una variable u otra, ¿no? como nos indica. Aquí en las opciones vamos a seleccionar el método de correlación de Pearson, nivel de confianza del 95%, vamos a aceptar. En gráficas vamos a seleccionar aquí con valores de P, vamos a seleccionar completo. En resultados vamos a seleccionar todos y le damos a aceptar. Nuevamente aquí nos arrojan nuestros valores, nos da el número de la muestra, la correlación de la temperatura en grados centígrados. Aquí de igual manera nosotros tomamos como dato importante el valor de P, que nos indica que es 0.001, nuestra hipótesis nula sería P igual a 0, nuestra hipótesis alternativa sería P diferente de 0. Aquí existe un valor muy cercano a 0, lo cual pudiéramos considerar que hay evidencia suficiente para aceptar la hipótesis nula. De igual manera, ahorita vamos a utilizar un segundo método para que nos quede un poquito más claro este ejemplo. Nos vamos a ir aquí a la parte de asistente, vamos a seleccionar regresión, seleccionamos una regresión simple. En la columna Y, que es la variable dependiente, estamos seleccionando la temperatura y en la columna X los niveles de CO2. Vamos a seleccionar que es una regresión lineal, nuestro nivel de significancia del 0.05%, del 5%. Dado que el problema no nos especifica, vamos a tomar esta que es por default, un nivel de confianza de 95%, que es exactamente lo mismo. Le damos a aceptar y nos despliega esta gráfica. Dentro de la gráfica nos dice que la relación de temperatura y el CO2 por partes por millón es estadísticamente significativa, dado que el valor de P es muy cercano a 0. Vemos la distribución de una gráfica donde los puntos están relativamente agrupados. Aquí nos da una serie de conclusiones o comentarios, los cuales son editables. Y vamos a esta parte donde la correlación positiva R es de 0.890, indica que cuando CO2 parte por millón aumenta, la temperatura también tiende a aumentar. Es decir, nos da una correlación significativa de manera positiva. También nos indica el porcentaje de variación, donde el modelo de regresión puede explicar que
79.56% de la variación en temperatura de grados centígrados. Como podemos observar, para fines de este ejemplo, también nos muestra aquí la gráfica de la dispersión, nos muestra la regresión, la gráfica de residuos. De igual manera, cada punto nos da su dato específico, y nos muestra también esta tabla de pronóstico, donde nos indica lo que es las partes por la temperatura y las partes por millón, y como tenemos un nivel de significancia, de confianza, perdón, del 95%, quiere decir que en el 95% de las ocasiones vamos a tomar este valor de 345. Cuando las partes por millón de CO2 son 345, en el 95% de las ocasiones va a estar dentro del 14.25 grados centígrados de la temperatura, y así sucesivamente con cada uno de los datos. Creo que en esta parte de la gráfica, que es la más importante, nos da un claro panorama para poder hacer la interpretación de los datos. Y para fines de este ejemplo podemos concluir que efectivamente existe una correlación positiva directa entre el aumento de la temperatura, que al aumentar la temperatura aumenta los partes por millón del dióxido de carbono. Pasamos a nuestro siguiente tema, que es de correlación y regresión, como parte de la unidad número 2. Definiciones. A partir de un conjunto de datos muestrales pareados, la ecuación de regresión describe algebraicamente la relación entre las dos variables x y y. La gráfica de la ecuación de regresión se denomina recta de regresión, o recta del mejor ajuste, o recta de mínimos cuadrados, donde y es igual a b0 más b1 por x. La ecuación de regresión expresa una relación entre x, llamada variable explicativa, variable de predicción o variable independiente, y y, llamada variable de respuesta o variable dependiente. Cuando se trabaja con dos variables relacionadas por una ecuación de regresión, el cambio marginal en una variable es la cantidad que modifica cuando la otra variable cambia exactamente una unidad. La pendiente B1 en la ecuación de regresión representa el cambio marginal que ocurre en y cuando x cambia una unidad. En un diagrama de dispersión, un valor atípico es un punto que aparece muy lejos de los puntos de datos. Ojo, no es que ese dato esté mal, simplemente está, digamos, fuera de la media de los datos analizados. Los datos muestrales pareados pueden incluir uno o más puntos influyentes, los cuales son puntos que afectan fuertemente la gráfica de la recta de regresión. Para una muestra de datos pareados x y y, un residuo es la diferencia entre un valor y muestral observado y el valor de y predicho por medio de la ecuación de regresión, es decir, residuo iguales a y observada menos y predicha. Una recta satisface la propiedad de mínimos cuadrados si la suma de los cuadrados de los residuos es la menor suma posible. Una gráfica de residuos es un diagrama de dispersión de los valores x, y, una vez que cada uno de los valores de la coordenada y se han reemplazado por el valor residual de y observada menos y predicha. Es decir, una gráfica de residuos es una gráfica de los puntos x, y menos y predicha. Para
que nos quede un poquito más claro este tema, vamos a desarrollar este ejemplo que dice: a continuación se presentan las edades de 40 hombres y el tamaño de su cintura. Determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos de cuál sería el tamaño de la cintura para un hombre a su edad de 20, 40 y 60 años. Aquí nos tenemos los datos, vamos a resolverlo por medio del programa de Minitab. Ya tenemos aquí, vamos a cerrar esto. Tenemos aquí los datos en nuestro programa. Estamos hablando de 40 datos. Y aquí hay dos formas, al igual que el tema anterior, lo podemos ver por medio de estadística básica, lo que es la correlación. Tomamos ambas variables. Vale, siempre seleccionamos aquí para el valor de P. Vamos a aceptar los resultados. Vamos a dejar en aceptar. Y le damos a aceptar. Igual vemos una gráfica donde el valor de P es igual a 0. Nos da nuestra muestra de 40 datos. La D de hombre, el tamaño de su cintura. La correlación es de 0.845. Vemos la dispersión de datos. Aquí un poquito más adelante vamos a ver lo que es este dato. Básicamente es un dato atípico. Este lo hicimos un repaso del tema anterior. Para ver esto vamos a estadística y aquí nos da lo que es la parte de regresión. Vamos a seleccionar gráfica de línea ajustada. Como lo comentábamos, para nuestra eje Y tomamos la variable dependiente, en este caso el tamaño de la cintura. Lo que estamos diciendo es que el tamaño de la cintura depende del tamaño de la edad del hombre, perdón. Para nuestro eje X, la del hombre, vamos a seleccionar una regresión lineal. Aquí en la parte de gráficas vamos a seleccionar 4 en 1 para que nos den una sola gráfica las 4 gráficas disponibles. Es una de residuos regular, le damos a aceptar. En almacenamiento no lo dejamos tal cual y le damos a aceptar. Nos muestra los datos, el resumen. Vamos a, como lo comentábamos, el valor de P es 0. Si tuviéramos una hipótesis nula, sería con P o R igual a 0. Y nuestra hipótesis alternativa sería P diferente de 0. Vamos a ver nuestras gráficas. Aquí nos da lo que es la ecuación de regresión, donde el tamaño de la cintura en centímetros de hombre es igual a 59.64 más 0.6259 por la edad del hombre. Vemos nuestra distribución de datos, que es normal, concentrados prácticamente muy cercanos a nuestra pendiente. Y vamos a analizar. Aquí tenemos lo que es una gráfica de probabilidad de residuo. Tenemos una gráfica con valor de ajuste, una gráfica de orden de observación y nuestro histograma, que es básicamente con una distribución normal, el histograma de residuos. El problema nos plantea determinar la ecuación de regresión y la gráfica de residuos y una predicción. Perdón, me equivoqué. Aquí tenemos nuestra gráfica de residuos. Vamos a dar a aceptar. Y tenemos nuestra ecuación de regresión. La vamos a dejar aquí. También el mismo problema nos plantea cuál sería el tamaño de la cintura para un hombre de 20, 40 y 60 años. Vamos a utilizar nuestra calculadora. Dice aquí, utilizando nuestra fórmula, sería 59.64 más 0.6259 por
la edad del hombre de 20 años. Vamos a ver, igual. Serían 72 centímetros. Aquí le vamos a poner 72 centímetros. Para el caso de un hombre de 40 años, vamos a calcular los 59.64 más 0.6259 por 40. Estaríamos hablando de una cintura de 84 centímetros. 84 centímetros. Y para un hombre de 60 años, nuevamente sería 59.64 más 0.6259 por 60. 97 centímetros. Ahorita más adelante vamos a comprobar estos datos. Como les comentaba, hay una segunda forma de poder analizar este ejercicio. Nos vamos aquí a utilizar el asistente. Nos vamos a regresión. Seleccionamos una regresión simple. Aquí vamos a seleccionar en nuestro eje de la Y el tamaño de la cintura y en el eje de las X la edad del hombre. Vamos a una regresión lineal. Como el problema no nos plantea, no nos indica un nivel de confianza ni de significancia, vamos a tomar un nivel de significancia del 0.05 o nivel de confianza de 0.95, que es el más habitual, y le damos a aceptar. Nuevamente nos da nuestra tabla, nuestra gráfica más importante, donde analizamos los datos y nos indica que la correlación positiva de producto que nos da el 0.85, recordando que los valores de R en correlación van desde -1 a 1, pasando por el 0. Cuando están más inclinados hacia 1, es una correlación positiva donde las dos variables, si una variable aumenta, la otra también. Y si está inclinado hacia el lado negativo, al -1, nos indica que si una variable aumenta, la otra disminuye. Sería, por ejemplo, una gráfica, aquí nos maneja una gráfica como en 45 grados, la otra sería aproximadamente 135 grados, con una dirección hacia abajo. Aquí el valor nos da de 0.85, es decir, está muy pegado se acerca a 1, lo cual es una correlación positiva, donde nos dice que al aumentar la edad del hombre, el tamaño de su cintura aumenta. Volvemos aquí a lo que es la gráfica, como les comentaba en la gráfica anterior, en el paso anterior. Aquí nos marca un punto en rojo, que es un dato atípico, y como les comentaba, no es que sea un dato erróneo o esté mal, simplemente está fuera del rango de edades, ya que esta persona tiene 73 años de edad y la mayoría están entre los 20 y los 60 años aproximadamente. También esta es la gráfica de residuos. Acá también residuos grandes, nos maneja acá por 2 puntos, pero vemos la distribución de todos los datos, nos vuelve a manejar un dato atípico, y aquí viene lo que es la gráfica de proyección. Lo que el problema, gráfica de residuos y la de predicción. Esta es la gráfica de predicción. Aquí ya vienen los valores, nos da un rango entre 15 y 75 años. Podemos tomar incluso para el ejercicio que nos planteaban,
de calcular el tamaño de la cintura de un hombre de 20 años, de 40 y de 60. Aquí ya nos da el dato exacto. Si no nos diera el dato exacto, lo tendremos que calcular por medio de la fórmula de regresión. ¿Esto qué significa? Teniendo un nivel de confianza del 95%, significa que un hombre de 15 años en el 95% de las ocasiones va a tener una cintura de 69 centímetros. Una persona de 60 años tendría en el 95% de las ocasiones una cintura de 97 centímetros y así sucesivamente con cada uno de los datos. Vamos a continuar, vamos a desarrollar este problema para seguir con la explicación y tratar de aterrizar mejor los conceptos y lo que es el análisis de datos de la correlación y regresión. Ejercicio de edad y tamaño de la cintura de mujeres. A continuación se presentan las edades de 40 mujeres y el tamaño de su cintura. Determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos de cuál sería el tamaño de la cintura para una mujer de 18. Vamos a poner aquí de 18, de 36 y de 54 años. Vamos a nuestro programa de Minitab. Aquí ya tenemos, vamos a cerrar esto. Tenemos previamente los datos vaciados. Es una tabla de 40, una muestra de 40 datos. Y vamos a ir directamente a la parte de estadística básica y correlación, o vamos a tomar la parte directa de regresión. Vamos a seleccionar nuestra variable dependiente, tomamos el modelo de regresión lineal, las opciones, el nivel de confianza del 95%, las gráficas 4 en 1, le damos a aceptar y nuevamente en aceptar. Aquí nos da nuestra gráfica de regresión, nuestra ecuación de regresión, que es igual a 54.12 más 0.8095 por la edad de la mujer, un valor de P igual a 0, lo cual, si tendríamos una hipótesis nula, sería P igual a 0, una hipótesis alternativa sería P igual a diferente de 0. Vemos nuevamente una gráfica donde vemos los datos distribuidos. Nuevamente se nos presenta un dato atípico y esto es porque la persona tiene 57 años, aquí tiene otra persona, tiene 59 años, esta persona tiene 56 años. Entonces vemos una dispersión entre el primer dato, el dato más pequeño es una edad de 12 años. Nuevamente repito, nuestra ecuación de regresión es 54.12 más 0.8095 por la edad de la mujer. El ejercicio nos plantea tres preguntas: calcular el tamaño de la cintura de estas tres rangos de edad. Vamos a hacerlo aquí con la calculadora. Vamos a 54.12 más 80.8095 por 18 años nos da una cintura de 68 centímetros. Para 36 sería 54.12 más 0.8095 por 36 y serían 83 centímetros. Y 54.12 más 0.8095 por 54
sería una cintura de 97. También nos pide gráfica de residuos y la predicción. Perfecto. Entonces, vamos a la parte de asistente. Regresión. Seleccionamos aquí regresión simple. Vamos a seleccionar nuestras variables. Nuestra variable dependiente, que es el eje de la Y, la cintura en centímetros, la cintura de mujer, y nuestra variable en el eje de las X, la edad de la mujer. Selección lineal y aceptar. Nuevamente vamos a iniciar con el análisis de esta gráfica, que es la principal. Nuevamente nos dice que la correlación es positiva, ya que el valor de R es 0.87, que es muy cercano a 1, lo que nos indica que aumenta el eje de las X y aumenta el eje de las Y. Aumenta la edad de la mujer, por ende aumenta el tamaño de su cintura. Aceptar. El problema nos estaba solicitando una gráfica de residuos. Vamos a ver esta gráfica. Nuevamente nos muestra aquí la ecuación de regresión y lo que son los puntos atípicos o los valores atípicos. En este caso son 4, ya que está cercanos a la edad, pero fuera del rango del tamaño de su cintura. Aquí tenemos nuestra gráfica de residuos. Vemos ciertamente una distribución normal con 4 puntos atípicos. Vamos a aceptar. Y nuestra gráfica de predicción, igual aquí pues no nos da el dato exacto como en el ejercicio anterior, ya lo calculamos, pero podemos ver que nos proporciona una predicción entre una mujer de 5 años a 65 y los valores de su tamaño de cintura. Lo que indica es que en el 95, voy a cerrar esto, lo que indica que es en el 95% de las ocasiones una mujer de 25 años tendrá una cintura de 74 centímetros. Una mujer de 40 años tendrá una cintura de 86 y así sucesivamente con los datos. Ya calculamos aquí las edades que nos solicita el ejercicio. Podemos considerar de producto del análisis de datos que sí existe una fuerte correlación entre la edad de la mujer y el tamaño de su cintura. Es una correlación positiva. Esto nos indica que a mayor edad, mayor sería el tamaño de la cintura según el muestreo de datos analizados. Continuando con nuestra presentación, pasamos al siguiente subtema. Como tema central tenemos correlación y regresión. Nuestro subtema siguiente es variación e intervalos de predicción. Definiciones. Suponga que tenemos un conjunto de datos pareados que contienen el punto muestral XY, que Y es el valor predicho de Y predicha es el valor de Y, obtenido por medio de la ecuación de regresión, y que la media de los valores Y muestrales es Y. La desviación total XY es la distancia vertical Y, que es la distancia entre el punto XY y la recta horizontal que pasa por la media muestral